Cierzo Tax, patrocinador oficial de Entretela, en Onda Aragonesa. Profesionalidad, cercanía y soluciones a tu medida. Cierzo Tax, tu asesoría en Zaragoza. Bienvenidos una semana más a Entretela. Nuestro programa de moda y del sector textil aragonés aquí en Onda Aragonesa, ¿cómo no? A mi lado, como siempre, la gran Ana Mosi. Hola, buenos días. Y a los controles, y a la jefatura superior, que diría mi amigo Saldaña, a la jefatura superior, el gran Edu Pimpán, Edu Onda Aragonesa. Buenos días, ¿qué tal? Y les habla Santiago Vicente, secretario general de FITCA, Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón. Hoy tenemos un programa intenso, cargadito. Parecía que no, nos ha pasado como le pasaba a Broncano, que le quitaba el hormiguero a los invitados. Pues nosotros no necesitamos hormiguero para quedarnos sin invitados. Pero no pasa nada, lo hemos resuelto también. Y lo hemos resuelto, yo creo que de la mejor manera posible. Mejor, mucho mejor de lo que esperamos, porque tenemos invitado estrella hoy. Y tendremos también, recuperamos hoy a nuestra sección fija. Helen está por ahí, la estoy saludando. Gracias, Helen. Un placer tenerte de vuelta. Bueno, y empezamos. Ya sabéis que me gusta tener estos minutos iniciales para decir lo que quiero. En realidad, luego lo digo durante el resto del programa también. Pero en estos minutos iniciales, la semana pasada os recomendaba un libro y hoy os voy a recomendar otro. Hay una periodista española llamada Marta Riezu, Marta D. Riezu. Nosotros la hemos invitado a Aragón Fashion Week. Lo que pasa es que no es muy dada a las apariciones. La llaman de la tele y no va, la llaman de la radio y no va. Pero la podéis seguir en redes y ha construido una trayectoria muy interesante con su manera de ver la moda. De hecho, tiene un libro que es el que me gustaría recomendaros hoy, que se llama La moda justa. Y en este libro habla de nuestra manera de consumir moda. Ya sabéis que yo soy muy brasas con esto. Y de qué podríamos hacer para mejorarla y siendo realistas, cómo podríamos cambiarla. Entonces, yo recuerdo una reflexión que alguno ya me habéis oído alguna vez, una reflexión que plantea ella en su libro, es lo de... cualquiera tiene acceso, independientemente de tu salario, si tienes lo mínimo para vivir, puedes tener lo mínimo para vestir bien, siendo consciente de en qué te gastas el dinero. Y dice una frase muy importante que a mí me gustó, que es, nos parece que no somos militantes en ninguna causa o activistas de ninguna causa, pero ella dice, somos militantes con nuestra cartera todo el tiempo. Es decir, somos militantes decidiendo cómo nos gastamos el dinero y en qué nos lo gastamos. Y ese concepto me gustó mucho, me parece muy importante. Cuando tú decides en qué te gastas tu dinero, con lo mucho que te ha costado conseguirlo, estás haciendo causa por algo. Entonces ella decía que en el caso de la ropa, claro, esto es importantísimo, el debate que hacemos siempre. Y ella decía, no es tan caro tener un buen armario, lo que nos hace falta es tiempo. Claro, si tenemos todo el dinero del mundo nos podemos comprar 1000 prendas en un solo mes, pero ella decía... ¿por qué no comprarnos una prenda, una sola buena prenda, 30, 40 euros, lo que nos cueste, 50, pero una al mes? Al cabo de 2 años tendrás un fondo de armario perfecto, con el podrás ir vestido perfectamente. Y esto me recuerda a lo que yo hacía con los discos en tiempo, cuando se compraban discos y CDs físicos, que era, me voy a comprar uno al mes, que es lo que es para lo que me llega. Pero claro, al cabo de 20 años, tenía o de 10 o de los que fueran, tenía una colección de discos muy maja, muy considerable. Bueno, pues ahí va esa reflexión para todos acerca de cómo consumimos y de cómo nos vestimos. Y os dejo un par de frases suyas de ese libro, un par de píldoras. Dice, como una prenda es algo inanimado, debemos ser nosotros quienes le imprimamos esa noción de conciencia y honestidad mediante el compromiso... Ese he sido yo. ¿Cómo odio esto? Perdonadme. Voy a tirar el móvil. Ahora voy.
Repito, como uno aprende es algo inanimado, debemos ser nosotros quienes le imprimamos esa noción de conciencia y honestidad, mediante el compromiso de conocer mejor a quien hace nuestra ropa. Con cada compra al tuntún, seguimos dentro de la rueda, y dentro de la rueda es imposible ver con claridad. Y acabo con una que tiene que ver con la ropa, pero que nos haga pensar en general sobre cómo vivimos. Me pongo filosófico. Dice, la idea de que puedes tirar algo cuando te cansas de ello es perversa y nos maleduca. Lleva una relación disfuncional, una relación chunga, con lo que poseemos. Que es lo mismo que decía mi abuela. Dios no manda a tirar, hijo mío, no se tira nada aquí en esta casa. Ana, ¿qué te parece? Que te veo muy callada hoy. No, porque ya hablaste por mí, como siempre, no hay problema. Pero tú eres muy abuelica de no tirar y de guardar las cosas, sí, yo lo sé. Hombre, claro. En eso estás muy bien hasta educada. Ahora que mantenía la talla, pues claro, tenía ropa de hace 20 años que sigo llevando. El problema es que este año ya no. ¿Ya no? Ya, bueno, hay que hacer limpia. No, se te ¿Has crecido? ¿Has crecido? Sí, parece ser que sí. Sí, está cada año mejor y más guapa. Por cierto, recordad que podéis escribirnos WhatsApp. Me imagino que nuestro amigo Jesús mandará algo, ¿no? Nos estará escuchando. Bueno, hemos cambiado de día hoy por... Sí, hoy no está muy activo, pero bueno, que nos manden esos WhatsApp. Exacto, al 680 88 82 87. Bueno, y después de haceros pensar, vamos ya con las noticias, con lo que ha pasado relevante en el mundo de la moda. ¿Tenemos alguna cosita sobre lo que ha pasado en Aragón, Ana? Pues sí, bueno, aparte de comentar que todavía sigue el rastrillo solidario de Ozanan aquí en la sala multiusos hasta el día 2 de noviembre. Donde hay mucha ropa, aparte de otras cosas. Muchísima ropa. Y tenéis de todo. Hay zona de segunda mano, tenéis ropa nueva, bueno, y además colaborar con esa gran causa, pues yo creo que nos beneficia a todos. Es precisamente de lo que estábamos hablando, de ser conscientes a la hora de comprar, pues qué mejor momento y qué mejor ocasión para militar, como decía Marta Riezu, y para ponerlo en práctica. Eso es. Y además de ello, ayer se celebró la gala de los premios SADEA, en la que, entre así relacionados con el textil, estuvieron nominados Sonia Puello Popit, que siempre colabora con nosotros en Aragón Fashion Week. Y diréis que tiene que ver las palomitas con el textil, pues mucho, porque Sonia es una enamorada de la moda y siempre nos apoya, siempre su empresa está presente en todos los eventos que tienen que ver con la moda en Aragón. De hecho, hemos hecho más de un vestido anteriormente que han estado en el hall con palomitas. Luego, hicimos un vestido con palomitas en la pasada edición de la Fashion, en la anterior. Sí, en la anterior. Muy guay. Para comérselo. Poco ponible. Para comérselo si la persona que lo lleva puesto quiere, con consentimiento, ¿eh? Si no, no. El hambre aprieta, ¿eh? Bueno, pues Sonia estuvo nominada en la categoría Gestión Comercial y Marketing. No ganó, pero yo doy fe de que es una estupenda trabajadora, se vuelca muchísimo y lo está haciendo muy bien y le llegarán otros premios. También en la categoría de promoción exterior estaba nominada París 64, que está formada por María Alfonso y Chema Pozas, que van a abrir en Nueva York. Sí, están ahí en ese proceso y es, iba a decir, una de nuestras marcas más punteras, probablemente la marca más puntera de complementos, no es vestidos al uso, pero es una marca de moda que nos está poniendo en el mapa internacional, en el mapa a nivel global. Es un orgullo para todo Aragón y además con esa vocación local. Os recuerdo que París 64 abrió una fábrica en Illueca y da trabajo y revitaliza un sector que buena falta le hacía al Valle de la Aranda, a ese querido valle nuestro, el que se revitalice su industria, una industria que ha pasado por muy malos momentos y que ha vivido como nadie el drama de la deslocalización en el textil y en el calzado. Hasta ahora creo que había unas 65 personas trabajando allí. O sea, y nos consta todo un logro para Aragón. Sí, nos consta que conocemos bien a José María y su vocación de seguir haciendo eso, de seguir manteniendo producción local. Y fijaos cómo está todo relacionado, cómo está todo hilado, nunca mejor dicho, con eso que os decía al principio. Qué importante eso de mantener la producción local y qué importante que haya empresarios que tengan claro que su visión sea esa, que no sea entrar en la guerra de los precios, producir barato en cualquier sitio del mundo, sino decir, no, voy a dar trabajo a Aragón, voy a hacerlo aquí y quiero mi producto venderlo desde aquí. Ya veré luego cómo me guerreo yo para que el precio sea el interesante o para meterme en esos mercados que exigen otros precios.
Así que felicitamos a todas ellas por este reconocimiento y, por supuesto, a los premiados, que fueron muchos. Las empresas aragonesas, sin duda, apuestan por la innovación, el diseño y la internacionalización. Y desde aquí, pues enhorabuena y a seguir próximamente. Y a seguir trabajando, eso es. Ya está, esta noticia, esto era anterior, aunque está todavía. Y vamos ahora con un par de apuntes en clave nacional, un nombramiento así que tiene que ver con la industria. Juan Parés, el director ejecutivo de Textil Santanderina, que es una de nuestras empresas, antes decía puntera a nivel aragonés, de nuestras empresas más punteras a nivel nacional, Textil Santanderina y demás tradición, y ha sido nombrado nuevo presidente de la asociación internacional, la Textile Manufacturers Federation. Siempre me pasa lo mismo con el inglés, cada día tengo que decir Se te ha algo en caído a la EGB, ¿eh? inglés. Bueno, y se nota sobre todo que aquí en FITCA estamos con un proyecto europeo muy importante que nos obliga a hablar inglés cada semana y eso nos está haciendo mejorar Y que mucho. Pero comentaremos en un programa aparte. Sí, queremos que ya os contaremos. De hecho, ese proyecto hoy no ha venido. Ha terminado ya. Ya no está. Ben ya ha terminado, pero volverá próximamente otro becario. O sea, a Ben ya no le podemos decir Ben. No, Ben. no puede Ben no venir. viene. Ben no. Baja la contradicción, Ben no viene. Le dijimos Ben y no ha venido. Súper graciosos somos. Hay que tenerlo, hay que poner el humor a la vida, ¿no? Bueno, hablábamos de ese nombramiento y también hablamos de una firma española, Brian, que anuncia su primera pop-up en Londres. Importante también que haya marcas españolas cada vez más conocidas a nivel internacional, no solo marcas grandes. Ya decíamos en semanas anteriores que seguimos siendo los líderes en fast fashion. No sé si eso es un motivo de orgullo, ¿no? Lo dejo para el análisis de cada uno. Pero cada vez hay marcas más pequeñitas que están haciendo mucho ruido fuera. Marcas de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, ¿por qué no? De Sevilla, que están haciendo ruido fuera en los grandes templos de la moda, en París, en Londres, que se atreven a montar experiencias
que tiene que ver con la literatura y su conexión con la moda, Ana. Pues sí, vamos a contactar con Rafael Tarradas, que ha presentado hace poquito su libro La Protegida y que queremos saber qué vinculación, ya que lo comentamos el último día, qué vinculación tiene su libro con el sector textil. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días, Ana, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis todos? Muy bien, Rafa. Muy bien, Rafa, muchas gracias por estar con nosotros, un placer saludarte. Bueno, a ver, conexión con el mundo textil toda, porque es un libro que está ambientado en la industria textil de finales del 19, que es y sobre todo en la especificidad de las colonias textiles, ¿no? Que eran fábricas que tenían alrededor, eran complejos fabriles en los que estaban las casas de los trabajadores, el colegio, comercios, teatro, la fábrica, por supuesto, y luego la casa del dueño de la colonia, que le llamaban el amo en ese momento, y la iglesia, ¿no? Entonces es un microcosmos fabril, textil, en el que está ambientada toda la novela de La Protegida. Oye, ¿cómo ha sido esa labor de investigación, de meterte en ese pasado no tan reciente, ¿no? Y de investigar y descubrir cómo se vivía por lo que cuentas, en esa especie de ciudades textiles, ¿no? Ciudades creadas alrededor de la industria textil. Exactamente. Bueno, piensa que eran más que ciudades, eran pueblos, pero eran pueblos que no estaban mal. De repente tenían 3.000 habitantes, 3.000 trabajadores en la fábrica, que ya es un núcleo bastante importante. Pues mira, la documentación viene, en ese momento ya había instituciones que recopilaban datos, etcétera, pero sobre todo mi familia por los dos lados es una familia textil. Entonces yo es un sector que he conocido muy bien desde pequeño y aunque la industria textil española tuvo una crisis muy gorda entre los 80 y los 90 y lo que fueron las colonias textiles cerraron todas, la última colonia textil cierra en el 2000. Yo he conocido este mundo, entonces puedo hacer un viaje y trasladar al lector a un viaje bastante real, que creo es lo que ofrece la Protegida. Muy bien. Oye, qué interesante eso que dices, que llegaste a vivirlo de primera mano, ¿no? Los últimos tiempos de estas colonias textiles. O sea, has tenido esa experiencia, no te la han tenido que contar, la has vivido tú, no la has podido trasladar. Claro, piensa que al final es una industria que se recuerda menos de lo que deberíamos, pero por ejemplo la fábrica de mi familia se inauguró en 1852 y cierra en los 90. Entonces, tiene mucha historia y yo en los últimos años, yo soy del 77, pues claro, los vi, yo había ido a la fábrica textil pues muchas veces y lo conozco bien y es un mundo muy muy especial y muy específico, ¿no? En su momento muy muy próspero, piensa que en España trabajaban alrededor de 350.000 personas en la industria textil, ahora en el mismo sector, o sea, telas y hilos, trabajan alrededor de 6.000, o sea, gran debacle. Sí, somos conscientes y lo nombramos aquí alguna vez, esa sí. Debacle que por otro lado no le ha pasado solo a España, le ha pasado a todo el mundo occidental, en realidad. Claro, sí, a ver, lo que pasó es que durante mucho tiempo se protegió muchísimo la industria textil y en cuanto se abrió el mercado, que era una cosa que iba a pasar en algún momento, que ya aguantó mucho tiempo, pues claro, entraron toda una serie de productos con los que era imposible competir, ¿no? Entonces ahora ya no estamos en esa situación, pero realmente mi libro habla de la época de esplendor, ¿no? Tenemos a una chica que empieza a trabajar en esta fábrica textil, esta colonia textil buscando venganza, pero que ella misma se queda fascinada por cómo es este mundo, ¿no? Porque es un mundo próspero, muy tecnológico en su momento, lleno de color, porque estamos hablando, en mi libro se habla de la época del modernismo, entonces es una época de revolución también en el diseño, y creo que es un viaje muy bonito. O sea, vosotros que os gusta este sector, pues es precioso sumergirse en él. Oye, has dicho una cosita antes como de pasada, pero que me parece muy importante, y es que es verdad que es una industria y unos mundos que se generan alrededor como poco recordados, ¿no? ¿Te parece que somos poco conscientes de la importancia real que ha tenido el textil a lo largo de la historia? Y ahora puede que no siga, la fabricación no la sigue teniendo, pero cómo de los textiles nos han configurado y han configurado nuestras sociedades, ¿no? Y la manera de progresar y la manera de avanzar, cómo la industria textil ha sido clave en todo eso, ¿no? Bueno, a ver, fundamental. Mira, piensa, por ejemplo, en Barcelona, todo el modernismo, es que el 90% son casas de textiles, de industriales textiles. Los Güell, los grandes mecenas de Gaudí, eran textiles. No, de hecho, los Güell justo son unos que aguantaron. Ahora tiene una marca que se llama Güell La Madrid, que es de textiles como muy de lujo, mucho menor en producción que la que tenían, pero siguen siendo textiles.
pero los Güell empezaron con el textil y se hicieron ricos con el textil y son los grandes mecenas de Gaudí. Entonces, era un sector que era muy, muy próspero. Yo en La Protegida se habla de un grupo en Barcelona que eran los 200, y los 200 eran las 200 familias que manejaban los hilos de la ciudad, nunca mejor dicho, y el 90% eran textiles, ¿no? Y fueron los que configuraron Barcelona como la conocemos hoy en día, ¿no? Y muy con un especial enfoque en el modernismo, porque era la época de la gran prosperidad de la industria. En ese momento que se hicieron todos ricos. Claro, y de la gran prosperidad de la industria, pero principalmente eso, de la industria textil, ¿no? Que casi configura una clase social o crea una nueva clase social en este caso, y pasó en Barcelona y pasó en otros sitios, en muchos otros sitios del mundo también, es verdad. Sí, sin duda. A ver, piensa que la industria más importante en esa época en España, tenías la textil, tenías la siderúrgica, tenías minas, y a lo mejor había algo de barcos, un poco, tal, pero la industria textil era una industria muy, muy importante, y además con una particularidad que además empleaba muchísimas mujeres, que era una cosa que en las otras industrias no pasaba. Entonces, la industria textil, el 80% de sus trabajadores en esta época, en el siglo XIX, eran mujeres, ¿no? Decían que tenían las manos más finas y que podían enhebrar mejor y que separaban mejor los hilos, etcétera. La realidad es que era un trabajo más barato, claro, se les pagaba menos. Nos aprovechábamos, eso es. Sí, pero el 80% de los trabajadores de la industria textil hubiesen sido mujeres. Pero es verdad que la industria textil ha tenido que ver con la emancipación o con la posibilidad de la mujer de tener unos ingresos, eso siempre a lo largo de la historia. Y la protagonista de tu libro es una mujer también, por lo que cuentas, ¿no? Sí, efectivamente. La protagonista de mi libro es una chica que de pequeña ve como su padre muere en una revuelta de trabajadores en una fábrica textil, y entonces ella busca venganza e identifica rápidamente a la culpable de la muerte de su padre en una gran empresaria textil de Barcelona que está abriendo una colonia textil. Y entonces ella accede a trabajar en esta colonia pensando que ella lo que quiere es vengarse. Lo que pasa es que descubre un mundo nuevo, ¿no? Y descubre un mundo muy tecnológico, un mundo muy bonito, muy próspero. Ella tiene una afección de la vista, que es una afección que tienen algunas mujeres, que se llama tetracromatismo, que hace que vea más colores. Y entonces ella diseña telas y las diseña muy bien porque ve más colores que los demás, ¿no? Y yo digo, el lector en La Protegida se va a sumergir en esta época de la industria textil. Tiene un punto de nostalgia, ¿no? Aquí decía Margaret Mitchell, en una época que el viento se llevó, pues el viento se lo llevó claramente, pero que en ese momento nadie se lo imaginaba, ¿no? Todos los textiles de esa época pensaban que su negocio iba a aguantar para sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, y que nunca se acabaría, y luego se acabó en 15 años, se fue el 90% de las empresas al suelo, ¿no? Bueno, pues estoy deseando leerla. La verdad es que dan ganas de leerlo. Con lo que nos cuentas, dan muchas ganas de leerlo. Obviamente. Me alegro. No pude ir a la firma, pero te lo guardo para la próxima vez que vengas para que me lo firmes. Cuenta con ello. Y Rafa, muchísimas gracias por haberte conectado. Siempre que queráis. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un placer, te leeremos. Gracias. Hasta pronto. Rafa. Y ahora sí, el momento que todos estabais deseando. Vogue by Helen. Esa música, por favor. No estoy poniendo ninguna cara, es que yo pensaba que la había cargado de la lista y no la había cargado de la carpeta. Entonces ahora ya va a empezar a sonar ya. Venga. Cuando termine la publicidad que lleva la propia canción, ahora empieza a sonar ya, Helen. Dame. ¿Estás preparada? Dame y leo yo. Estás tú. Helen Pérez con nosotros, un placer recuperarte. No vamos a ponerte falta, no hace falta que traigas ni el parte, ni el justificante, ni nada, pero es un placer tenerte con nosotros. Esto es Vogue by Helen. ¿Cómo nos ha metido la tendencia, lo nuevo de Rosalía aquí? No, sí, no es por nada, aparte de que porque pega mucho con lo que vamos a hablar hoy. Perfecto. Que me gusta que la canción pues tenga que ver, ¿no? Un poco con lo que voy a hablar. Sí, pero la verdad que es un temazo. O sea, es una canción... El trabajo que lleva esa canción
el vozarrón de Rosalía en esa canción. A ese ya. La choconía, todo. Es que no sé si dice las R's, entonces igual digo, yo no sé si será ella o no. Bueno, pues vamos ya con el programa, ¿no? Yo soy Helen Pérez, esto es Vogue by Helen, nuestra cita semanal con la moda y la historia. Bueno, semanal, que la semana pasada no fue, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a viajar a una época dorada donde los vestidos eran obras de arte, los perfumes eran un símbolo de poder y el lujo prácticamente una obligación. Bienvenidos a Versalles. Sí, hay una... Sí, una mosca de Versalles que ha venido ahora mismo. Versalles fue el corazón de la elegancia francesa y el origen de muchas tendencias que a día de hoy siguen y que luego pues hablaremos. Lo vamos a hacer un poco rápido porque es un poco tarde, ¿no? No pasa nada, tenemos mucho tiempo. ¿Tienes hambre? No. Pero... Y hemos traído muchas cosas de comer hoy. Bueno, nos situamos en el siglo XVII durante el reinado principalmente de Luis XIV, el famoso Rey Sol, que también se le conocía así. Versalles se dice que no era solo un palacio, sino que era una pasarela porque cada día era una exhibición, con pelucas empolvadas, corsets imposibles, encajes, abanicos y vestidos que podían pesar más de 10 kilos. El exceso en la moda, ¿no? Imagínate sentarte con eso, ¿eh? Todo excesivo, todo ahí... Sí, ya me parece mucho llevar el de la comunión, el de el de jotera, o sea, llevar eso, pero bueno. Lo importante no era solo vestir bien, sino mostrar el estatus y el poder a través de la moda. Y por supuesto, nada de esto sería igual sin mujeres que le dieran sentido a todo esto, como María Antonieta, que convirtió el exceso en arte y la rebeldía en tendencia. Así no me puedo concentrar. Perdón. Bueno, en la corte de Versalles la moda también era una forma de política, ya que cuanto más llamativo era el atuendo que se llevaba a lo que ahora podríamos entender como el Parlamento, ¿no? Cuando se juntaban los políticos, pues eso, que cuanto más llamativo, más influencia tenías. Y importante que un dato que también los hombres, que ahora parece que los hombres ahora en los ámbitos políticos vestir es discreción, hay que ir de azul marino, de negro y con la corbata, y no, era todo lo contrario, había que ir súper ostentoso, con colores, con levitas súper chungas, con muchos adornos, Sí, y cuanto más hacías eso, mejor posición tenías. Y ahora hemos llegado al aburrimiento desde hace muchos años ya, que es el traje azul marino y negro, y ya está, no, hay que salir de ahí. De hecho, ayer, no tiene que ver con esta época, pero ayer estaba viendo una serie con Sebastián, que es Peaky Blinders, y justo me dijo una cosa que me dejó así un poco pensando, y es que hay un capítulo en el que nada, cogen como que van todos juntos y a uno de los hermanos como que de sorpresa le dicen que está en su boda, que ya lo habían... Como que lo había juntado el hermano. Le habían arreglado una boda, ¿no? Sí, básicamente. Venga, te casas. ¿Qué te ha tocado? Sí, pero me dijo, fíjate si iban bien arreglados, que van a una boda como un día más, porque iban siempre en traje. Tan perfectos. Sí, iban, digo, no existía el chándal en ese momento. No, en ese momento no. Existía Además, había que ir vestido. Te lo dije, te juro que se lo dije. Pero hay gente así, yo conozco gente así que vive y se viste cada día como iría a una cena de gala. Conozco a un señor que ojalá lo pudiéramos traer un día, que tú lo conoces también, que es familia de Mariano García, un señor que vive en Barcelona, que es capaz, ojo, de hacerse el nudo de la pajarita él solo con la pajarita desplegada, no comprarla hecha, y hace unos nudos perfectos de pajarita. Y es el típico dandy que se viste con su chaleco y yo creo que hasta el reloj de sí, el colgado. Todos los días de su vida, perfectamente. Y tiene 96, creo. Coco Chanel decía que te tienes que vestir todos los días como si te fueras a encontrar con tu mayor enemigo. Oh, qué buena esa frase, me gusta. Sí, eso lo decía siempre Coco Chanel. Y no puede ser con el amor de tu vida, así en plan más bueno, por ponerlo en positivo también. Eso lo dijo Coco Chanel, no yo. O sea que... Vale. Bueno, pero bueno. Le enmendamos la plana rápidamente. Volviendo a Versalles, los trajes estaban inspirados en el arte rococó, con colores pastel, bordados dorados, perlas, cintas y flores por todas partes. Y como siempre, pues el arte y la moda se mezclaban. Evidentemente. La moda es arte. Art is fashion. Y por ello los pintores pues retrataban a las damas con sus mejores vestidos, sus mejores atuendos, y los modistas creaban pensando en esas obras. Que también yo no me he interesado mucho concretamente por eso, pero el pensar en esa época no tenían las mismas condiciones que ahora, ni las mismas facilidades. El crear esos vestidos, esos trajes en ese momento,
Estamos hablando del siglo XVII. Sí, la confección, lo costoso en tiempo y en dinero, o sea, los costes de esa confección. Eso es, también el de dónde tendrían que llegar esos materiales. Tenemos aquí a nuestro invitado que está cabeceando, luego nos contará. Está sintiendo con la cabeza. Bueno, y aunque parezca lejano, ese espíritu renació en siglos después, por ejemplo, en Christian Dior, que le inspiró para crear su famoso New Look, que hablamos de él también hace unos días. Y bueno, a día de hoy lo vemos en series como Bridgerton, los Bridgerton, Vaya o vestuario. María Antonieta. Vaya vestuario también. Y hay una peli de la hija de Coppola, Sofía Coppola. ¿Qué peli hizo de clásica? ¿Cómo se llamaba esa peli que hizo clásica? Que era la primera peli en la que metió música cañera, rockera con el rollo este de época, y el vestuario de esa peli también es alucinante, pero se me ha olvidado el título, como siempre, con mis problemas de... No sé. Buscad primera película, o de las primeras películas de Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, y que iba sobre María Antonieta, no sé si se llamaba así exactamente, María Antonieta, pero el vestuario es alucinante también. Y es muy guapa esa combinación entre ver la ropa de época y meter ahí música de los Strokes de repente. Sí, eran vestidos con corsets, con mangas abullonadas, se utilizaban muchas joyas grandes, que eso también pesaría un montón. O sea, si ya... Suma los 10 kilos del vestido más las joyas. Efectivamente. Eso es. No haciendo deporte todo el día. Llevar eso con 40 grados. Qué chungo, ¿eh? Sí, por eso salen siempre con el abanico. Es la historia. Y bueno, todo eso vuelve a aparecer muchas veces en pasarelas y alfombras rojas, y casas de moda francesas rindieron homenaje a esa época, como fue Chanel y Dior, y diseñadores contemporáneos como Vivienne Westwood Sí. reinterpretaron la silueta del siglo XVIII con enfoque más moderno, digamos. Y pues el Helen's Tip, que si quieres incorporar un toque Versalles o Bridgerton en tu look sin exagerar, es que utilicéis accesorios con perlas o lazos de terciopelo, que dan un toque romántico y elegante, o apostar por blusas con cuello alto y mangas voluminosas. Vale, y para combinadas mí, con jeans. te voy a poner deberes para la semana que viene. Quiero tips para chicos. O tips fuera de género, pero tips generales. Por ejemplo, a mí me encantan las levitas, pero como yo soy de una estatura no muy alta, digamos, siendo generosos... Que no levitas. No levito. Pero a mí me molan mogollón las levitas, así, las chaquetas un poco más largas, el rollo levita francés. Y esto es algo que tengo que aprender a combinar. Te voy a traer un diseño. Necesito tu ayuda. Te voy a hacer un diseño. Venga, guay. Venga. Y bueno, para cerrar, saber que Versalles nos recuerda siempre que la moda ha sido una forma de expresión, una manera de decirle al mundo quiénes somos o quiénes queremos ser. De la realeza francesa, los desfiles de hoy, el arte y la moda, pues sabemos que siempre van de la mano. Siempre lo repito, la moda, la música y el arte. Y el arte. Van de la mano. Y bueno, yo soy Helen Pérez, esto ha sido Vogue by Helen, y recuerda, la moda pasa, pero el estilo lo defines tú. El estilo eres tú. Helen, muchas gracias. Feliz Halloween, grupo. ¿No has visto ese vídeo? Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa. Ah, sí, lo he visto, sí. Y ahora viene la estrella del momento. ¡Feliz Halloween, Vanessa! Muy bueno. Grande, Edu. Eres mejor que el tipo este que tenían en el programa de Sardao, que sacaba las cosas ahí a la primera. Sí, eres mucho mejor que ese. De hecho, le di clases, ¿no? Ya lo veo. Pero no aprendió mucho. No te cambiaríamos por nada. Ya te digo. Vas a hacer las preguntas de bronca, ¿no? Voy a hacer las preguntas de bronca, no lo sé. Quédate con nosotros porque ahora tenemos aquí... Si no vienes a mojarte, no... Sí, no yo no. La cuestión es que te mojes. La entrevista Si no te mojas, no... Ay, qué gracioso soy. Contamos eso porque... Lo voy a contar porque... Porque por circunstancias que no vienen al caso, Helen ha querido beber agua en un vaso de chupito. ¿Por qué había un vaso de chupito? No lo sabemos. Pero la cuestión es que ella ha querido beber agua en un vaso de chupito y, por lo que sea, no le ha salido muy bien. Entonces se ha tenido que mojar. Y ahora Mamá, esperemos que se moje también con las respuestas y le preguntamos algo. Dando gracias, que tú imagínate si hubiera sido un vaso de litrona. Menos mal, porque la que ha liado, con un vaso de chupito, la que ha liado. A punto de venir los bomberos y de saltar la alarma de las aguas. Bueno, y tenemos con nosotros ahora sí nuestro invitado estrella, Jaime Gálvez. Un placer tenerte con nosotros. Buenos días. Buenos días. Comentar que Jaime es el ganador del concurso de jóvenes diseñadores más estudiantes
que realizamos de la fashion, que realizamos Fashion Week. en locales de ocio nocturno en la última edición de Aragón Fashion Week, y que yo creo fue el 7 de mayo en la Casa del Loco. 7 de mayo, Casa del Loco, premio Full Energía, primer premio Full Energía que fue para él, y que era la primera vez que hacíamos un off. Os cuento, queríamos hacer pues lo mismo que se hace en Madrid y Barcelona, siempre queremos progresar y nos fijamos en quién lo hace bien o quién pensamos que lo hace bien. Y queríamos dar cabida a esos diseñadores que todavía no han tenido sitio, no han tenido oportunidad por ser jóvenes o porque sus propuestas son especialmente transgresoras o diferentes o se están formando, no han tenido oportunidad de estar en la pasarela grande, y queríamos pues bueno, que ese off fuese nuestro caldo de cultivo para sembrar y para ir recoger los frutos para luego los futuros diseñadores que puedan estar en la pasarela grande de Aragón Fashion Week. Tuvimos el apoyo de Full Energía, como digo, que fue el principal impulsor que permitió que existiese este primer off, y fuiste nuestro primer ganador. Yo primero, antes, quiero agradecerle porque hemos tenido un problema como a los grandes programas, que nos ha fallado el invitado, nos lo han quitado, nos lo ha quitado Pablo Motos también, al invitado. ¿Sí, Pablo? Sí, Pablo seguro. Seguro Pablo es responsable de todo lo malo que pasa en el mundo. Pablo. Me han dicho que un pelirrojo, no sé si era Pablo, un pelirrojo chungo. Entonces quiero agradecerle especialmente que haya estado aquí, porque le hemos llamado de última hora. Lo teníamos en mente llamarle, pero hemos dicho, vamos a llamarle hoy, venga, a ver si está disponible. Que bueno, empezamos comentando lo del off. ¿Qué supuso para ti? Lo primero, la experiencia del off, porque me imagino que como nosotros habrías oído hablar de los otros off, de los de la 080, de los de Madrid, pero ¿qué supuso para ti? Eso, ver un off aquí en Zaragoza y además ganarlo. Un segundito, una puntualización. Ya que hay camarita y nos está grabando todo el rato, comentar que la pieza que lleva de arriba, por supuesto, está diseñada y cosida por ella fenomenalmente. Y fue las que aparecieron ahí. Una de las prendas que en su desfile pondremos, a ver si recuperamos el desfile de Jaime y lo colgamos y lo publicamos en Aragón Fashion Week y FICA Aragón. Y ha venido con unos pantalones súper guapos también hechos por él, que hasta incluso Helen, que es muy viva para estas cosas, le ha dicho, ojalá, esos pantalones, qué chulos. Pero no serán pitillos, ¿no? No son pitillos ni chándal, ni pitillos ni chándal. Vamos eliminando cosas. Es que con Helen, te explico, Jaime, con Helen tenemos una coña, porque Helen odia el chándal, o sea, es como un odio visceral, y además es muy... Pues ahora nos hemos dado cuenta que los pitillos tampoco le van mucho. Y es como nuestra súper estricta en tendencias. Con ella aprendemos mucho, pero es muy estricta con las tendencias. Bueno, por eso, que no te dejamos hablar. ¿Qué supuso para ti el off? Pues para mí participar en el off fue una experiencia única, porque lo que decís, el hecho de que haya un off en Zaragoza y se pueda participar y demás ya es increíble, y me gustó mucho la idea. Entonces yo me presenté al certamen grande, al de jóvenes diseñadores, pero no entré. Entonces vi la oportunidad del off y dije, pues me apunto. O sea, pase lo que pase, ya tengo la colección diseñada, tengo que confeccionarla. Y me parece que la confeccioné en 3 semanas. O sea... Yo recuerdo conversaciones contigo de no sé si me voy a presentar porque no sé si me va a dar tiempo de hacerlo. Y recuerdo que fui muy a última hora, ¿no? El terminarlo. O sea, yo no salí de mi casa. Esas 3 semanas no salí de mi casa. Luego, la semana de la Fashion Week, como tal, la Fashion Week, estaba rodando un corto que me cogieron. Entonces, estaba como todo... La recuerdo difusa, pero... no me acuerdo muy bien de esa semana, cuando dormía y cuando estaba despierto. Mucho trabajo, pero resultó gratificante. Yo digo que tenía conversaciones contigo, a ver, para no generar suspicacias, tuve conversaciones con todos los que os queríais presentar, porque es verdad que tuvimos problemas para encontrar gente que se presentara. Y esto lo digo como un llamamiento, que no lo voy a hacer yo, te voy a dejar luego que lo hagas tú, porque... ya que existen, que podemos generar estos espacios para que un diseñador que normalmente no es visible, porque para las marcas que desfilan en la Fashion Grande ya es una oportunidad de tener algo como la Fashion Week en Zaragoza, pero entiendo que estas marcas grandes tienen más oportunidades de ser visibles, pero alguien que está estudiando, que tiene muchas ideas en la cabeza, que a lo mejor no es capaz de confeccionar una colección o no se pone a hacer la colección hasta que no tiene el reto de, joder, la tengo que hacer para este concurso. Es interesante. Entonces, por favor, haz tú ese llamamiento a todos los estudiantes. ¿Qué deberían hacer con el off del año que viene? ¿Deberían participar? Pues yo hago llamamiento a toda la gente que esté estudiando o confeccione, ya no sea grado, si coses, diseñas, patronas y tienes un proyecto, tú preséntate al off. O sea, que sale bien, ha salido bien, que sale mal, no pasa nada, ya otro año, pero tú te has presentado ya y puede pasar cualquier cosa.
Pues ahí está, no lo voy a decir yo mejor que él. Además no hay limitación de edad, no hay limitación A ver, de el espíritu género, de Love, y yo creo que todos lo entendieron muy bien, y gracias a vosotros también, los que os presentasteis, es la libertad total. O sea, no hay límite de prendas, hay límite... A ver, no presentes una solo porque no vas a ganar, Claro. pero el espíritu de Love es poner los menos límites posibles. Y tiene que ser... Y de género, hay límites, y de número de prendas, y puede ser temática la colección, y puede ser más complementos, y puede ser prácticamente cualquier cosa que sea vestir a alguien, cualquier idea que tenga que ver con vestir a alguien. De eso se trata. Elegir tu música, elegir tus modelos, hacer una performance, lo que queráis. Tenéis libertad absoluta para ello. De hecho, eso pasó en el escenario, ¿recuerdas? ¿No? Sí. Que aparte de lo que tú hiciste, yo creo que hubo mucha creatividad, ¿no? ¿Cómo evaluarías tú también lo que se vio en general ahí en el Off? Yo el día del Off, el evento, lo viví como muy especial, porque al final éramos todo gente ilusionada por lo que hacíamos y daba igual todo. O sea, estábamos ahí mostrando nuestro trabajo y lo que dices, cada uno tenía su propio proyecto. Yo, por ejemplo, traje mis propias modelos y coreografié algo y llevamos algo preparado, pero hay gente que vino que se vino a prestar la ropa y cogió modelos que ofrecíais vosotros o cualquier cosa. Entonces era el proyecto, no era el tengo que ganar, tengo que perder, era el proyecto, mostrarlo y que la gente lo viese y lo disfrutase. Exacto. A mí me parece además que voy a ponerme filosófico otra vez, que personalmente no me gusta convertir el arte en una competición, y me parece, y creo que lo dije, me tocó presentar y hablar en esa presentación, y creo que lo dije, para mí ganar era estar ahí ya. El haber conseguido hacer una colección Totalmente. para alguien con vuestra edad y con vuestras ganas, el decir, he sido capaz de confeccionar una colección. La sensación, que tú recordarás, se la pregunto a algunos otros cuando vienen aquí también, la sensación de coser mi primera prenda, y el otro día lo hablábamos con Enrique Llera, la sensación cuando vio por primera vez a alguien que llevaba una prenda suya, que no era él, o incluso que no era alguien conocido, que alguien que no sabes su nombre, ¿no? Esa sensación que es muy guay, ¿no? Conseguir eso. Claro, o sea, yo vengo de estudiar confección, estudiar patronaje, y yo le hago ropa a mi hermana para actuaciones, o me hago ropa para mí, o un encargo de un amigo. Entonces, llegar de eso a verlo en una pasarela, que la gente lo disfrute, que la gente lo vea y vea el trabajo, es increíble. O sea, es totalmente increíble. Y luego además traemos siempre para jurado pues grandes Claro. diseñadores también. Que pudisteis hablar con En ellos, este con David Moss, ¿no? Exacto, David Moss. Además desfiló también, trajo Y para Lucía desfilar. Rodríguez. Lucía Rodríguez. Luego también, bueno, al día siguiente estuvo aquí Guillermo X. Ahí se me ha ido ahora. Bueno, pero en realidad gente que son vuestros referentes, ¿no? Gente que la Sí. veíais en el Love de Madrid, ¿no? Y que estuvo guay poder tener relación con ellos y hablar con ellos también, Sí, ¿no? y que viesen tu trabajo. Al final es Claro, muy y que guay. te vean y poder conseguir una relación. Se trata de eso también, ¿no? El tan famoso ahora llamado networking, ¿no? Que en realidad no son más que las relaciones sociales de toda la vida, pero entre gente que tenemos o que tenéis los mismos intereses. Oye, y hemos empezado por lo de Love, por la importancia que tenía y porque eres el flamante ganador de esta primera y última. De momento la primera y la última, no ha habido más ediciones de Love, esperemos que sigan muchos y que te recordemos siempre como el primer ganador. Pero normalmente suelo preguntar, empiezo por el principio, ¿cómo surge tu interés en la moda? ¿Es algo vocacional desde el principio, desde muy pequeño, de siempre? Mi interés en la moda como tal no es tan anterior, es más reciente, porque yo llevo actuando desde pequeño, entonces mi madre, yo qué sé, tenía una actuación no sé dónde, pues necesitaba vestuario acorde. Pues mi madre cosía, o mi madre hacía el vestuario, o siempre me he estado fijando en mi madre cosiendo o gente alrededor mío cosiendo. O sea, que lo has vivido en casa desde pequeño. Sí, entonces yo tenía como ese de decir, es que me apetece a mí saber cómo hacerlo, porque es una ayuda grande para el no tener que depender de alguien y porque realmente me apetece saber cómo hacerlo. Entonces yo estaba en cuarto de la ESO, ¿puede ser? Sí, en cuarto de la ESO, y llevaba como 3 años participando en un musical sobre la Celestina, y yo estaba actuando y en el cuerpo de baile. Pero de repente ya estaba con el run de y si diseño cosas, y ya estaba empezando yo a diseñar mis propias cosas, intentar coser cosas súper básicas, y me dijo el director, ¿quieres hacer el vestuario? Y yo ahí me flipé. O sea, claro, ¿Me vas a dejar hacerlo? Claro, Celestina, 1499, dije, voy a hacer un vestuario, le hice un diseño de vestuario súper elaborado, no sé qué, me dijo, relax, no podemos hacer esto, no que luego hay que producirlo, hay que no gastar tenemos el dinero en presupuesto, hacerlo. no sabes coser, hicimos algo mucho más sencillo. Pero yo ya me quedé con la cosica de decir, ¿y si aprendo a coser para poder hacer esto bien?
Entonces, claro, me pilló en cuarto de la ESO, dije, ¿y si en lugar de meterme a bachillerato me meto directamente a un ciclo de confección? Aprendo a coser en esos 2 años y luego ya se verá que igual luego ni me dedico a ello, pero quién sabe. Entonces me metí al ciclo de confección, aprendí a coser, luego me fui de prácticas, me fui un mes de Erasmus a Irlanda a coser novias. Luego estuve 2 meses aquí, no, 3, de vestuario escénico, que realmente es lo que quiero hacer. Dentro del textil es lo que me gustaría hacer. Y dije, pues me meto al superior. Y ahora estoy terminando el superior de patronaje industrial. Bueno, es patronaje y moda, pero es más patronaje industrial. Y he seguido, pues todos los años me he ido... Concurso de jóvenes diseñadores. Siempre me he ido presentando a cosas, aunque no salgan. Y este año se ve que ha surgido con el OFF. Y el año pasado, de hecho, mi primer desfile fue aquí. Fue donde estamos grabando. Con una colección que tenía chiquitica. Entonces he ido como haciendo cositas y hasta ahora. Y ahora pues a seguir. Esto te iba a preguntar, ¿qué opciones de futuro? ¿Dónde te ves dentro de un tiempo? Porque tú eres muy, muy joven. Siempre tenemos gente aquí joven, pero tú eres especialmente joven. ¿Hacia dónde quieres enfocar tu carrera? Ahora que has ganado el OFF, me imagino que querrás el año que viene estar en la Fashion Grande, ¿o no? ¿O no te lo planteas? Todavía no lo sé porque tengo otros proyectos, entonces dependiendo de cómo me salgan esos proyectos, no sé si voy a tener tiempo o no. Pero si tengo tiempo, me quiero volver a presentar a la Fashion Week. Tengo ya varias colecciones pensadas pues, para el certamen de jóvenes diseñadores. Para el certamen de jóvenes diseñadores. Muy bien, lo apuntamos, ¿eh? Y aparte de eso, pues yo dentro del textil, dentro de la moda, me gustaría más dedicarme a ya no moda industrial, moda 2 colecciones al año. No te apetece eso de tener una marca. Apetece. Si surge, pues ha surgido, pero mi objetivo como tal sería dentro de la moda o la artesanía o el vestuario escénico, que es lo que más me llama. Que son 2 cosas muy creativas y que tienen que ver mucho con... Zaragoza, que se está montando, Distrito 7, que vamos a tener unos grandes... Bueno, Zaragoza siempre ha sido ciudad de cine y ahora con ese impulso que se supone que atraerá más producciones. Mucha cabida ahí. Pues tanto vestuario escénico audiovisual como teatral sería lo que más me gustaría hacer dentro del textil. También mezclar el escenario, las artes escénicas, el directo con el textil de alguna forma. Y ese es como mi objetivo dentro de la moda ahora mismo. Y terminar de estudiar. Muy bien, muy bien. Quería comentar que me he apuntado y buscado porque me parecía muy mal que no acordarme de todos los diseñadores que vinieron de jurado. Estuvo aquí en los OFF, estuvieron Liz de Alineo Studio, Mica de Estudio Cumbre, Guillermo X, David Moss y Lucía Rodríguez. Bueno, y Nieves Cachito Estudio también, por supuesto. Vaya elenco que tuvimos, ¿eh? Sí. Ojo. A ver el año que viene. Bueno, ahí estamos ya. Ojo, contaremos. Oye, y vale, yo sé que haces muchas cosas porque tienes una mente muy inquieta y que la moda es una parte de ella, pero que tú tienes esa vocación también como de mezclarlo todo, ¿no? De que todo tenga cabida en todo lo que haces. Pero ¿quiénes son tus referentes artísticos? ¿A quién te gustaría parecerte? Y me vale que me digas gente de moda, pero me digas, mira, es que aparte de moda, me gusta mogollón el trabajo artístico de esta persona y ya lo llevaré yo a la moda. ¿En quién te fijas? ¿Quiénes son tus...? Así en frío, estoy completamente en blanco ahora mismo de referentes porque al final, o sea, bebo de lo que voy viendo. Al final, ya no solo he diseñado elementos, o sea... Sí, que eres más de fijarte en cosas que en la carrera continuada de alguien. Por ejemplo, veo esto en una peli y digo, yo quiero hacer eso. Me da igual quién lo haya hecho, no lo sé. Y es que puede que eso me pasa a mí también, ¿eh? Me reconozco ahí porque es, yo quiero hacer eso que han hecho. ¿Pero quién lo ha hecho? No lo sé, me da igual, pero o no al sé final su nombre, también pero elementos de la calle. Veo un patrón en el suelo, me gusta, quiero replicarlo en tal. Al final hay tantos y a la vez, o sea, están tan juntos que no podría decirte por tal motivo, porque es muy, o sea, no es una cosa concreta. Pero tú ya tienes tu idea. Sí, muchas películas al final. Yo sé que tu mente está muy configurada por el cine y tus proyectos de cortos y tal. Tanto el cine como el teatro son cosas que me inspiran mucho porque al final son cosas que las disfruto como espectador y las veo e intento desde dentro también fijarme. Entonces, cualquier película que veo, o sea, la dirección artística de, yo qué sé, Brasil, de Terry Gilliam, pues... Terry Gilliam es un clásico. Me encanta. Cualquier cosa así, o sea, me flipa. Muy bien.
Bueno, pero es interesante y nosotros ya sabéis que desde aquí, yo soy muy pesado con eso, lo decíamos antes, con lo de la reivindicación de la moda como con esa parte cultural, no solo con la parte industrial, sino con esa parte cultural de investigación y de puramente artística. Y tú eres un perfecto representante. Y de todo referentes eso. personales también de gente, al final, hablabas antes de la moda histórica y demás, yo quería recomendar ya a conversación pasada la serie de La vida breve, que trata la vida de Luis I, que es un rey en España que duró muy poco. El vestuario es increíble, es de Elena Sanchís y es Vaya crack, sí. fascinante porque es histórico. Hace poco, en verano, estuve en unas charlas de AIC, de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que en una de ellas hablaba Elena Sanchís y nos contó un poco cómo era todo el proceso de creación de vestuario de La vida breve y es increíble. Me imagino que ese presupuesto de ese vestuario me gustaría verlo. Porque No sé si una pasada. habían cogido, o sea, parte era hecho, parte era, no sé si de Peris o de Cornejo, pero Sí, de las grandes empresas de Claro. de vestuario Está aquí. muy bien. Pero, Además, pero la serie aún que es así- muy cortita, son capítulos Sí, muy son muy cortitos, está en fácilmente. Movistar Plus y la verdad es que recomendamos que la veáis porque está muy es bien. increíble tanto Sí. vestuario como todos los otros departamentos, guión, la dirección de fotografía, dirección de arte es increíble, es que me encanta. Oye, y hablabas del teatro. En el teatro también está muy vivo esto del vestuario. Y estoy viendo yo últimamente que se innova más, o me da esa sensación a mí de que se hacen cada vez más montajes en los que se arriesga pues, a coger clásicos y reinterpretarlos, a, Sí. a darle una vuelta al vestuario y no hacer lo típico, lo que ya está hecho, sino buscar ahí una vuelta de tuerca. Y hay grandes. Bueno, tenemos ahora Arantxa Ezquerro, por ejemplo, aquí en Sí. Aragón, con la que yo he tenido la suerte de trabajar y que ha tenido ahora el reconocimiento con el Goya, pero que ha hecho muchas obras de teatro y algunas, yo he tenido la suerte de ver algunas alucinantes lo que ha hecho con el vestuario. En el teatro se está viviendo también esa eclosión, ¿no? De ver un poco, de que cada vez tiene más importancia en general el vestuario y que cada vez se le dedica más. Esto como todo. Sí, En el presupuesto es que se pueden hacer cosas, es lógico. Yo creo que el vestuario en el teatro, bueno, como todas las partes de una obra, es muy importante porque al final está vivo y no es simplemente vestir a la persona, porque la persona puede tener varios cambios en una misma función y tienes que ver que esté cómoda, los cambios, que te quites la ropa rápido para ponerte la otra y que sea fácil de transportar, fácil de quitar, fácil de poner y que sea bonita, concuerde con todo. Entonces es muy importante que salga bien para que la obra salga bien también y todo influye, absolutamente todo. Oye, nos has hecho una referencia de una serie que tenemos que ver. ¿Quieres recomendarnos más cosas? ¿Libros? Y esto por curiosidad. El que has comentado antes me lo he leído. ¿La moda justa? Sí, La moda Maravilloso. justa. Y también concuerdo con lo que dices. Y así, Necesario. Y seguir a esta chica, esta periodista que tiene redes por ahí. Sí. Su discurso es interesante. Es de los discursos que están un poco al margen, a lo mejor, de lo establecido y de vez en cuando suele dar cosas. Pues libros, ahora mismo me estoy leyendo uno que, lo siento mucho, no recuerdo de quién era, pero es La moda en el cine español. Entonces eso cuenta no un lo he poco cómo ha influido la moda en todo el cine español, como bien dice el Sí, título. ¿y cuál es la tesis del libro? ¿Tenemos un elemento diferencial o le damos más importancia a la moda? Por ejemplo, nuestros grandes referentes del cine, pues Almodóvar y tal, sí que le han dado mucha importancia y sí que ha sido un elemento diferenciador a veces el vestuario y la moda, ¿no? En esas pelis. Sí, también habla, o sea, al principio del libro, por ejemplo, habla de cómo en películas que luego se han popularizado mucho, se ha usado una prenda, pongo el ejemplo, Envolver, de Pedro Almodóvar. Penélope Cruz usó unas cuñas, no recuerdo ahora cómo se llaman. Sí, que tienen como productos icónicos, Sí, ¿no? unas O elementos cuñas, las icónicos cuñas que ha de habido. Penélope Cruz. Y luego, posteriormente, ese tipo de zapatos se llevó. Se ha puesto Entonces, de moda. A veces también el cine impone moda cuando se populariza mucho. Eso es muy, muy almodovariano, que es muy, muy icónico con eso, ¿no? De coger Sí. una prenda fetiche y mostrarla mucho en una película, Sí. que lo hace también en el montaje, y luego le da mucha importancia, pues, las tomas de los zapatos, de los tacones, de una chaqueta o una prenda de cuero ahí muy especial que se convierte en un fetiche a lo largo de la película. Pero eso da también singularidad al cine, ¿no? La moda puede servir para eso, lo hablábamos Sí. antes del teatro, también para el cine. No sé si queréis preguntarle alguna cosa, chicas. Helen. Sí. Estaba mirando, estaba buscando el libro, ¿puede Sí, ser este? ese es, Entonces, el este cine español y la moda, de Jorge Pérez. de Jorge Pérez, sí. Bueno, pues lo seguiremos. Pues ha sido un placer. Tenemos poco tiempo, se nos ha quedado poquito tiempo aquí, pero ha sido un placer. Y yo sé que tienes algún proyecto por ahí muy interesante y me gustaría que prometieses aquí delante de todos que cuando podamos hablar de ese proyecto vengas y nos cuentes. En cuanto se pueda hablar del proyecto Y o ahora se no. haga cualquier cosa, No, ahora no se ahora puede, mismo ahora no no se se puede. puede.
Pero no se puede, en cuanto pero se pueda, yo vengo y lo cuento. lo vas a, Sí, ya se las contaba Santiago. pero lo vas a flipar, pero yo soy una tumba. Yo, aunque me torturéis Que luego mueren gatitos, o me ¿no? sobornéis, que siempre es mucho mejor que torturar, no lo contaré. Pero te lo voy a resumir en 3 palabras que diría Jesulín. Vas a flipar. Bueno, pues ha sido un placer, Jaime, tenerte con nosotros. Te invitamos, te invitamos a que estés aquí el próximo día. Ha sido un placer también, Helen. Muchas gracias. No vuelvas a faltar, que te echamos mucho de menos. Ana, gracias siempre por todo lo que haces. La próxima semana en jueves, recordad. La próxima semana volveremos en jueves. Prometemos no faltar. Edu, gracias Onda Aragonesa, gracias por estar ahí a los mandos y haciendo que todo funcione y funcione bien a la primera. Y aquí Santi, que os dice hasta la semana que viene con más moda y más noticias y más arte, porque la moda es arte. Decíamos hace tiempo, art is fashion, fashion is soul. Con eso os quedamos. She's born in black and white. Makes you feel warmer when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Cierzo Tax, patrocinador oficial de Entretela en Onda Aragonesa. Profesionalidad, cercanía y soluciones a tu medida. Cierzo Tax, tu asesoría en Zaragoza. Bienvenidos una semana más a Entretela. Nuestro programa de moda y del sector textil aragonés aquí en Onda Aragonesa, ¿cómo no? A mi lado, como siempre, la gran Ana Mosi. Hola, buenos días. Y a los controles, y a la jefatura superior, que diría mi amigo Saldaña, a la jefatura superior, el gran Edu Pimpán, Edu Onda Aragonesa. Buenos días, ¿qué tal? Y les habla Santiago Vicente, secretario general de FITCA, Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón. Hoy tenemos un programa intenso, cargadito. Parecía que no. Nos ha pasado como le pasaba a Broncano, que le quitaba el hormiguero a los invitados. Pues nosotros no necesitamos hormiguero para quedarnos sin invitados. Pues no pasa nada, lo hemos resuelto también. Y lo hemos resuelto, yo creo que de la mejor manera posible. Mejor, mucho mejor de lo que esperamos, porque tenemos invitado estrella hoy. Y tendremos también, recuperamos hoy a nuestra sección fija. Helen está por ahí, la estoy saludando. Gracias, Helen. Un placer tenerte de vuelta. Bueno, y empezamos. Ya sabéis que me gusta tener estos minutos iniciales para decir lo que quiero. En realidad luego lo digo durante el resto del programa también. Pero en estos minutos iniciales, la semana pasada os recomendaba un libro y hoy os voy a recomendar otro. Hay una periodista española llamada Marta Riezu, Marta D. Riezu. Nosotros la hemos invitado a Aragón Fashion Week. Lo que pasa es que no es muy dada a las apariciones. La llaman de la tele y no va, la llaman de la radio y no va. Pero la podéis seguir en redes y ha construido una trayectoria muy interesante con su manera de ver la moda. De hecho, tiene un libro que es el que me gustaría recomendaros hoy, que se llama La moda justa. Y en este libro habla de nuestra manera de consumir moda. Ya sabéis que yo soy muy brasas con esto. Y de qué podríamos hacer para mejorarla y siendo realistas, cómo podríamos cambiarla. Entonces, yo recuerdo una reflexión que alguno ya me habéis oído alguna vez, una reflexión que plantea ella en su libro, es lo de
cualquiera tiene acceso, independientemente de tu salario, si tienes lo mínimo para vivir, puedes tener lo mínimo para vestir bien, siendo consciente de en qué te gastas el dinero. Y dice una frase muy importante que a mí me gustó, que es, nos parece que no somos militantes en ninguna causa o activistas de ninguna causa, pero ella dice, somos militantes con nuestra cartera todo el tiempo. Es decir, somos militantes decidiendo cómo nos gastamos el dinero y en qué nos lo gastamos. Y ese concepto me gustó mucho, me parece muy importante. Cuando tú decides en qué te gastas tu dinero, con lo mucho que te ha costado conseguirlo, estás haciendo causa por algo. Entonces ella decía que en el caso de la ropa, claro, esto es importantísimo, el debate que hacemos siempre. Y ella decía, no es tan caro tener un buen armario, lo que nos hace falta es tiempo. Claro, si tenemos todo el dinero del mundo nos podemos comprar 1000 prendas en un solo mes, pero ella decía... ¿por qué no comprarnos una prenda, una sola buena prenda, 30, 40 euros, lo que nos cueste, 50, pero una al mes? Al cabo de 2 años tendrás un fondo de armario perfecto, con el podrás ir vestido perfectamente. Y esto me recuerda a lo que yo hacía con los discos en tiempo, cuando se compraban discos y CDs físicos, que era, me voy a comprar uno al mes, que es lo que es para lo que me llega. Pero claro, al cabo de 20 años, tenía o de 10 o de los que fueran, tenía una colección de discos muy maja, muy considerable. Bueno, pues ahí va esa reflexión para todos acerca de cómo consumimos y de cómo nos vestimos. Y os dejo un par de frases suyas de ese libro, un par de píldoras. Dice, como una prenda es algo inanimado, debemos ser nosotros quienes le imprimamos esa noción de conciencia y honestidad mediante el compromiso... Ese he sido yo. ¿Cómo odio esto? Perdonadme. Voy a tirar el móvil. Ahora voy. Repito, como una prenda es algo inanimado, debemos ser nosotros quienes le imprimamos esa noción de conciencia y honestidad, mediante el compromiso de conocer mejor a quien hace nuestra ropa. Con cada compra al tuntún, seguimos dentro de la rueda, y dentro de la rueda es imposible ver con claridad. Y acabo con una que tiene que ver con la ropa, pero que nos haga pensar en general sobre cómo vivimos. Me pongo filosófico. Dice, la idea de que puedes tirar algo cuando te cansas de ello es perversa y nos maleduca. Lleva una relación disfuncional, una relación chunga, con lo que poseemos. Que es lo mismo que decía mi abuela. Dios no manda a tirar, hijo mío, no se tira nada aquí en esta casa. Ana, ¿qué te parece? Que te veo muy callada hoy. No, porque ya hablas tú por mí, como siempre, no hay problema. Pero tú eres muy abuelica, de no tirar y de guardar las cosas, sí, yo lo sé. Hombre, claro. En eso estás muy bien hasta educada. Ahora que mantenía la talla, pues claro, tenía ropa de hace 20 años que sigo llevando. El problema es que este año ya no. ¿Ya no? Ya, bueno, hay que hacer limpia. No, se te ¿Has crecido? ¿Has crecido? Sí, parece ser que sí. Sí, está cada año mejor y más guapa. Por cierto, recordad que podéis escribirnos WhatsApp. Me imagino que nuestro amigo Jesús mandará algo, ¿no? Nos estará bueno, hemos cambiado de día hoy por Sí, hoy no está muy activo, pero bueno, que nos manden esos WhatsApp. Exacto, al 680 88 82 87. Bueno, y después de haceros pensar, vamos ya con las noticias, con lo que ha pasado relevante en el mundo de la moda. ¿Tenemos alguna cosita sobre lo que ha pasado en Aragón, Ana? Pues sí, bueno, aparte de comentar que todavía sigue el rastrillo solidario de Ozanan aquí en la sala multiusos hasta el día 2 de noviembre. Donde hay mucha ropa, aparte de otras cosas. Muchísima ropa. Y tenéis de todo. Hay zona de segunda mano, tenéis ropa nueva, bueno, y además colaborar con esa gran causa, pues yo creo que nos beneficia a todos. Es precisamente de lo que estábamos hablando, de ser conscientes a la hora de comprar, pues qué mejor momento y qué mejor ocasión para militar, como decía Marta Riezu, y para ponerlo en práctica. Eso es. Y además de ello, ayer se celebró la gala de los premios SADEA, en la que, entre así relacionados con el textil, estuvieron nominados Sonia Puello Popit, que siempre colabora con nosotros en Aragón Fashion Week. Y diréis que tiene que ver las palomitas con el textil, pues mucho, porque Sonia es una enamorada de la moda y siempre nos apoya, siempre su empresa está presente en todos los eventos que tienen que ver con la moda en Aragón. De hecho, hemos hecho más de un vestido anteriormente que han estado en el hall con palomitas. Luego, hicimos un vestido con palomitas en la pasada edición de la Fashion, en la anterior. Sí, eso es, en la anterior. Muy guay. Para comérselo. Poco ponible.
Para comérselo si la persona que lo lleva puesto quiere, con consentimiento, ¿eh? Si no, no. Ya entramos en un El hambre aprieta, ¿eh? Bueno, pues Sonia estuvo nominada en la categoría Gestión Comercial y Marketing. No ganó, pero yo doy fe de que es una estupenda trabajadora, se vuelca muchísimo y lo está haciendo muy bien y le llegarán otros premios. También en la categoría de promoción exterior estaba nominada París 64, que está formada por María Alfonso y Chema Pozas, que abrieron, bueno, que van a abrir en Nueva York. Sí, están ahí en ese proceso y es, iba a decir, una de nuestras marcas más punteras, probablemente la marca más puntera es de complementos, no es vestidos al uso, pero es una marca de moda que nos está poniendo en el mapa internacional, en el mapa a nivel global. Es un orgullo para todo Aragón y además con esa vocación local. Os recuerdo que París 64 abrió una fábrica en Illueca y da trabajo y revitaliza un sector que buena falta le hacía al Valle de la Aranda, a ese querido valle nuestro, el que se revitalice su industria, una industria que ha pasado por muy malos momentos y que ha vivido como nadie el drama de la deslocalización en el textil y en el calzado. Hasta ahora creo que había unas 65 personas trabajando allí. O sea, y nos consta todo un logro para Aragón. Sí, nos consta que conocemos bien a José María y su vocación de seguir haciendo eso, de seguir manteniendo producción local. Y fijaos cómo está todo relacionado, cómo está todo hilado, nunca mejor dicho, con eso que os decía al principio. Qué importante eso de mantener la producción local y qué importante que haya empresarios que tengan claro que su visión sea esa, que no sea entrar en la guerra de los precios, producir barato en cualquier sitio del mundo, sino decir, no, voy a dar trabajo a Aragón, voy a hacerlo aquí y quiero mi producto venderlo desde aquí. Ya veré luego cómo me guerreo yo para que el precio sea el interesante o para meterme en esos mercados que exigen otros precios. Así que felicitamos a todas ellas por este reconocimiento y, por supuesto, a los premiados, que fueron muchos. Las empresas aragonesas, sin duda, apuestan por la innovación, el diseño y la internacionalización. Y desde aquí, pues, enhorabuena y a seguir próximamente. Y a seguir trabajando, eso es. Ya está, esta noticia, esto era anterior, aunque está todavía. Y vamos ahora con un par de apuntes en clave nacional. Un nombramiento así que tiene que ver con la industria. Juan Parés, el director ejecutivo de Textil Santanderina, que es una de nuestras empresas, antes decía puntera a nivel aragonés, de nuestras empresas más punteras a nivel nacional, Textil Santanderina y demás tradición. Y ha sido nombrado nuevo presidente de la asociación internacional, la Textile Manufacturers Federation. Siempre me pasa lo mismo con el inglés. Cada día tengo que decir. Se nota que ha ido a la EGB, ¿eh? Sí. Bueno, y se nota sobre todo que aquí en FITCA estamos con un proyecto europeo muy importante que nos obliga a hablar inglés cada semana y eso nos está haciendo mejorar mucho. Y que comentaremos en un programa aparte. Sí, queremos que ya os contaremos. De hecho, ese proyecto hoy no ha venido. Ha terminado ya. Ya no está. Ben ya ha terminado, pero volverá próximamente otro becario. O sea, a Ben ya no le podemos decir Ben. No, Ben. No puede Ben no venir. viene. Baja la contradicción, Ben no viene. Le dijimos Ben y no ha venido. Súper graciosos somos. Hay que tenerlo, hay que poner el humor, la vida, ¿no? Bueno, hablábamos de ese nombramiento y también hablamos de una firma española, Brian, que anuncia su primera pop-up en Londres. Importante también que haya marcas españolas cada vez más conocidas a nivel internacional, no solo marcas grandes. Ya decíamos en semanas anteriores que seguimos siendo los líderes en fast fashion. No sé si eso es un motivo de orgullo, ¿no? Lo dejo para el análisis de cada uno, pero cada vez hay marcas más pequeñitas que están haciendo mucho ruido fuera, marcas de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, ¿por qué no?, de Sevilla, que están haciendo ruido